Señor secretario. Señor presidente. ¿Cuenta? No hay documentos para la cuenta. Nos correspondería dar inicio al estudio de las indicaciones formuladas al proyecto sobre copropiedad inmobiliaria. Como es habitual, como secretaría quería solicitar la autorización de la señora y los señores senadores para, en su momento, introducir arreglos formales de referencia que son fruto de las votaciones, de manera de poder tener un texto lo más afinado posible. ¿Me parece? Senador Carlos Montes. No, yo sugiero que para avanzar más rápido tomemos el acuerdo de que no requiera unanimidad volver atrás en un artículo ya aprobado que se pueda revisar, que no requiera unanimidad porque eso facilita. Y en segundo lugar que van a surgir temas que van a requerir indicaciones, vamos a tener que reabrir el plazo en su momento. Y el Ejecutivo hay temas que no se ha pronunciado, y yo al menos en el que con la senadora hemos coincidido, el tema de cuál va a ser la instancia del Estado que se va a relacionar con los problemas y realidad de las copropiedades en el país. Cuestión que se han propuesto distintas alternativas, entonces el Ejecutivo sería bueno que nos respondiera porque al final todo queda en el aire si no hay una definición al respecto. A ver, lo primero, si podemos acordar efectivamente avanzar y aprobar y luego no unánimemente poder volver atrás. Es un proyecto, bien, así se acuerda. Lo segundo, respecto al Ejecutivo, el tema de la superintendencia o una institucionalidad ha estado presente desde no solo este proyecto, sino desde mucho tiempo atrás. Así que formalmente le solicito a quienes nos acompañan por parte del Ejecutivo, a don Gonzalo Gacitúa y a don Nicolás Galvez, puedan plantear esto al ministro Nicolás Monkever. Está claro que hay una transversalidad y una necesidad de institucionalidad que no está en el proyecto, pero que resulta indispensable a la hora de seguir asignando responsabilidades en torno a la fiscalización y de responsabilidad central en el manejo de la ley. Don Gonzalo. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto al tema de la fiscalización de lo que ocurra con las copropiedades, bueno, el proyecto de ley recoge el tema de los mecanismos de solución de controversias, ya sea extrajudicial o judicialmente, y en temas más administrativos lo que plantea una de las indicaciones que presentamos es dotar a las Ceremis de Vivienda y Urbanismo la facultad que actualmente tienen de supervigilancia respecto de las actuaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que también estén dotadas de la misma facultad de supervigilancia respecto de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Por lo tanto, puedan resolver reclamaciones en contra de los directores de obra cuando no tramitan adecuadamente una solicitud relacionada con copropiedad inmobiliaria o cuando se detecta algo relacionado con eso que pueda ser objeto de revisión por parte de la Ceremi. Precisando, eso sí, que no le correspondería a la Ceremi de Vivienda y Urbanismo resolver las controversias entre copropietarios, porque ella se estaría metiendo en los mecanismos de solución de controversias entre partes que debiera quedar en la vía extrajudicial de los acuerdos y mecanismos de conciliación, etcétera, o en mecanismos de resolución de controversias de arbitraje o ante el juez de policía local. Eso es lo que se plantea como indicación por el Ejecutivo, este rol de la Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Recojo sí lo que señalan usted y el senador Montes respecto de entiendo que se ha conversado de un rol distinto de supervigilancia. Vamos a transmitirlo al ministro para revisar bien ese tema, pero hacer presente ese punto, que está la indicación de este rol de la Ceremi para que llegue al punto vamos a revisarlo. Senador Montes. Es que no quiero repetir la argumentación, pero lo concreto es que el modelo actual no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la Superintendencia de Valor y ve que la sociedad anónima, sus actas quedan registradas y son respetadas. O sea, hay organismos del Estado que se preocupan de que las reglas del juego acordadas quedan en alguna parte. Hoy día se supone que quedan en la Secretaría Municipal, pero eso no está funcionando, ¿eh? Ni respecto a los comités de administración, ni respecto a las actas. Y a su vez, cuando hay una diferencia de interpretación de la ley, ¿quién resuelve hoy día? No hay nadie que resuelva. No hay nadie. Entonces, se creó la figura, así ya en otras leyes, que le dio al municipio la facultad de mediación. Sí, en algunas comunas ha funcionado para casos, pero en general no funciona mucho.
tampoco, aunque es un mecanismo que tiene que estar. Porque hay municipios que no han designado al mediador, porque supone que hay designado personas especializadas en esto para poder mediar. O sea, eso, el tema, los fuentes de conflicto principales, que son los gastos comunes, no tenemos una solución. Y tenemos que tener una solución, por lo menos para vivienda social, pero uno habla con viviendas de otros segmentos y también tienen un problema serio. Y después, el tema de los conflictos que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver con los animales, que tienen que ver con ruido, animales, plantas en la caja escala, no sé, son 3 estacionamientos, claro. 4 conflictos que nosotros no podemos eludir en esta ley de buscar por lo menos responsabilidad de quien las trata. Planteamos el tema en su momento de una superintendencia, que el rechazo no fue por la disfuncionalidad de la superintendencia una situación de este tipo, sino por el costo que tenía y constituirla. Decir que sea la Seremi, usted comprende lo que es la Seremi, tenemos harta dificultad para que resuelva incluso cuestiones que plantean los municipios o los vecinos frente a los municipios. Entonces, si fuera la Seremi, tendría que crearse una división a nivel nacional con un encargado por cada una de las regiones, o sea, que hay una estructura, ¿eh? Pero así nomás, decir como una cosa más, como otro tema más que lo asuma, es una manera de no asumir. Además, teniendo presente que este problema lo tenemos hoy día, pero esto año a año va a ser mayor. Año a año va a ser mayor. Eso. Senadora Aravena. Yo sugeriría, señor presidente, ver la posibilidad de pedirle a través de oficio a las 2 asociaciones de municipios cuántos municipios realmente tienen institucionalidad formal, oficina encargada de dirimir este tipo de asuntos, porque desde mi particular visión, yo creo que en mi región al menos no hay ninguna de las 32. Entonces eso también da pie para reforzar lo que ha dicho el senador Montes respecto a que, si bien lo ideal que sería una superintendencia, que no me cabe duda que con unos años más va a haber que hacerla igual, al menos que exista una división encargada a partir de la ley que estamos hoy día estructurando, que tenga una oficina independiente, que haya un resguardo de la documentación vinculada a los condominios, como también del cumplimiento de la normativa. Eso es lo que yo creo que es tremendamente necesario, al menos para poder dar cumplimiento a lo que hoy día estamos trabajando. Eso, señor presidente. Gracias, senadora. Bueno, hay una petición formal al ministro, la próxima vez que venga se lo plantearemos para que esté advertido, que este va a ser un tema. Yo quiero coincidir en materia de la Seremi. Las Seremi están colapsadas, y los servios también. Hay servios que han triplicado su presupuesto y cuentan exactamente con el mismo personal. Han externalizado funciones de honorario, pero no es una estructura que tenga capacidad ociosa para nuevas responsabilidades. Bien, señor secretario, comenzamos entonces a revisar las indicaciones del proyecto de copropiedad. Estamos transmitiendo por televisión, señor secretario, ¿sí? Así es. Señor presidente... Solo recordar de que, en definitiva, dan las indicaciones, este es el primer trámite constitucional, hay personas que me han llamado, que participaron en un seminario que realicé en mi región al respecto, que han ido construyendo propuestas, no le llaman indicaciones, que no están. Y como ha planteado el senador Monte, si alguna resulta importante, poder incorporarla durante el proceso de tratamiento. Eso. Señor secretario. Muy breve, entonces se acordaría enviar oficios a las 2 asociaciones para consultar fundamentalmente cuántos municipios cuentan con oficinas formales para resolver conflictos que se generan al interior de las copropiedades. ¿Acordado así, señor presidente, verdad? Sí. ¿Sí? Presidente. Senador Monte. Bien, esto de las indicaciones, no sé qué es lo mejor, pero creo que lo mejor sería que a medida que surgen temas, si son de consenso, dejarlas anotadas para en el momento que solicitemos abrirlas, presentemos unánimemente. Y las que son conflictivas, o los que hay diferencia, no conflictivas, que hay diferencia, también las presentemos en su momento de tal forma de reabrir un periodo de revisión. Eso. Pero lo más probable es que aquí, por la complejidad de esta ley, lo más probable es que va a tener que reabrirse el periodo. Bien, el acuerdo está tomado en ese sentido, señor secretario. Algo muy breve. A propósito de lo que dice don Carlos, en proyectos anteriores, como la ley de aportes, se han dado situaciones como esta, y por una cuestión de sistematicidad y orden, lo que ha resultado más conveniente es no reabrir sucesivamente plazos, sino que
tener bien claro qué se va a necesitar y reabrir un plazo, se presentan las indicaciones y ahí entonces se avanza, ¿m? Para no generar situaciones complejas. No, entonces, recordando la ley de aporte, creo que no sería malo constituir una instancia a partir de nuestros asesores, que vaya acompañando el proceso para ir, no sé si lo... Haciendo un registro de indicaciones nuevas. No, y claro, sí, ¿no es cierto? Eso le ayuda a usted, que trabaje con el secretario para ir procesando. ¿Tú tienes asesores? Sí. Sí, por cierto. Hagamos un equipo de asesores para que vaya coordinando y ayudando, anticipándose a nosotros en muchos casos. Secretario, señor secretario. Efectivamente, señor presidente, como dice don Carlos, en esa oportunidad se hizo así. Se constituye una mesa, sin la Secretaría, porque nosotros participamos después, de los asesores de los senadores con el Ejecutivo, de manera de sistematizar bien todas las dudas y no requerir más de una apertura de plazo. Y eso ha funcionado bien, siempre bajo el alero del Ejecutivo, porque van a surgir algunas materias que van a requerir iniciativa exclusiva, lo más probable. Especialmente si estamos en el ámbito de la fiscalización y la creación de alguna unidad o dotar de función a algún organismo público. Muy bien. Así lo acordamos. Señor secretario, iniciamos entonces la primera indicación del presidente de la República, ¿no? Señor Número presidente, uno. sí. La indicación número 1 es del presidente de la República y antepone un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo primero, apruébase la siguiente ley sobre copropiedad inmobiliaria. Esto no es más que una cosa formal, toda vez que más adelante vamos a ver que también el presidente de la República propone introducir algunas modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que va a significar evidentemente que va a haber un artículo mediante el cual se va a aprobar la nueva ley de copropiedad inmobiliaria y va a haber otro que va a introducir modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Esto no es algo totalmente formal, la indicación número Muy bien. 1. ¿En votación? Sí. ¿Sí? ¿Por unanimidad, presidente? ¿Unanimidad? Sí. Por unanimidad. Muy bien. Bien. La indicación entonces número 1, aprobada unánimemente. La indicación número 2 recae en el artículo primero y segundo, es de la senadora señora Aravena, y busca suprimir las frases destinadas a hospedaje. La norma señala las unidades que integran un condominio y sobre las cuales es posible constituir dominio exclusivo pueden ser casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales, edificaciones destinadas a hospedaje, que es lo que elimina, sitios con edificaciones, entre otras. Y también la indicación número 3 del presidente de la República elimina con edificaciones. Primero entonces correspondería ver si se estima adecuado eliminar... ¿Inciso segundo? Exactamente, es el ¿Pueden inciso... leerlo? Sí. Sí, el inciso segundo es el que leí, lo voy a leer de nuevo, del artículo primero, que sea las unidades que integran un condominio y sobre las cuales es posible constituir dominio exclusivo, pueden ser casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales, edificaciones destinadas a hospedaje, que es lo que pretende borrar, sitios con edificaciones, entre otras. Entonces primero deberíamos eliminar la frase destinadas a hospedaje. Señor presidente, para explicar que básicamente la intención es que no se confunda con hoteles, que pudiera ser el caso. Eso es el sentido. Ahora, ahí vemos si lo cogemos o no, pero ese era el sentido de la indicación. Sí. ¿Don Gonzalo? A ver, ese inciso en la parte referida a las edificaciones destinadas a hospedaje no fue objeto de indicaciones por el Ejecutivo y entendemos que lo que buscaba esa incorporación de edificaciones destinadas a hospedaje es que, por ejemplo, edificaciones, no necesariamente hotel, sino que de apart hotel, que funcionan con unidades que sí puedan configurarse como unidades independientes, pero funcionar con el destino que tienen de hospedaje, digamos. Entiendo que ese es el objetivo de poner edificaciones destinadas a hospedaje. Sacar destinadas a hospedaje, en caso de aprobarse, yo creo que habría que eliminar edificaciones destinadas a hospedaje, porque si no queda edificaciones solo. Entonces quedaría un poco extraño. Pero entiendo que... Entonces, una consulta y respecto a lo que hemos estado viendo de la construcción municipal o privada de edificaciones
para arriendo, para hospedaje, que por el tema que hemos tratado sobre la situación de inmigrantes y la situación de hacinamiento grave. Todo indica que van a haber construcciones destinadas a una particular modalidad de administración, destinada a combatir el hacinamiento. Por tanto, este tema del hospedaje podría allí tener un sentido. Es decir, no sé si hospedaje, pero si hay departamentos o condominios destinados al arriendo para familias chilenas o extranjeras, quedan en una situación exclusiva que son de arriendo, y ahí viene el debate entre propietarios y arrendadores en la asamblea, serían todos de arriendo. ¿Cuáles serían los derechos que tendrían esos arrendadores, que serían más o menos permanentes en el tiempo, sobre la administración de los espacios comunes, aun cuando están en arriendo? Esto se da ya en los condominios donde hay arrendadores y propietarios. En este caso exclusivo de arrendadores, tendríamos que asimilar de que la norma rige igual aun cuando son todos arrendadores, porque lo más probable es que hay un solo propietario del edificio. Por tanto, mantener una mención a aquello creo que sería adelantarnos a un proceso que viene. Don Gonzalo. Claro, en esa línea, efectivamente, esas edificaciones podrían tener igual un propietario único, y uno dice, bueno, ¿para qué la copropiedad si la copropiedad busca que hayan unidades de dominio exclusivo? Pero igual las unidades no solamente es por el tema de la transferencia del dominio, sino que también por las obligaciones que tiene asociada cada unidad, de pago de gastos comunes, etcétera. Por lo tanto, puede ser pertinente que esas edificaciones, aun cuando sean de un propietario único, uno pueda identificar distintas unidades para todos los efectos relacionados con la copropiedad y el uso de esas unidades, más allá de si son de dominio, si se transfiere el dominio de esas unidades o si se mantienen en propiedad de un único dueño. Entonces, por eso entendemos que el sentido de edificaciones destinadas a hospedaje incluido ahí, más allá de la transferencia de esas unidades, es el uso que se le puede dar a esas unidades en forma separada y que pueda uno controlar el tema de los gastos comunes, el uso que se le dé, etcétera. Se ofrece la palabra. Yo solo me queda aquí el debate que dimos con los alcaldes, particularmente Jadwe, Lavín, Gonzalo Duarte, respecto de que se van a constituir unidades estructurales de arriendo, ya sea pública o privada. Incluso el presidente lo ha anunciado, el ministro lo anunció en esta comisión, de generar el terreno para incentivar la construcción de viviendas o apartamentos destinados exclusivamente al arriendo, destinados a inmigrantes o personas en condición de desprotección. Y si eso ocurriera, esta ley debería contener una regulación para eso, porque va a haber un solo propietario, o el municipio, o el Estado, o es un privado. Y por tanto se constituye en el tomador de decisiones totales bajo la legislación que da mayor atribución a los propietarios. Podríamos verlo más adelante, ¿no? Cuando lleguemos al punto de la administración de la estructura en relación a propietarios y arrendatarios. Senador Monte. No, yo creo que es bueno que no confundamos conceptos, porque cuando hablamos de copropiedad tiene que ver con un tipo de propiedad. Y el tipo de propiedad es que se conjuga propiedad individual, de derecho exclusivo, con propiedad común. Y por eso que se habla de condominio. Y no tiene que ver, para definirlas como copropiedad, con la forma de administración. La forma de administración regula esta ley a través de otros artículos, pero lo fundamental es que yo creo que lo que tú estás planteando es que si un municipio tiene un edificio de departamento para efectos de políticas sociales, digámoslo así, bueno, ¿quién va a definir eso del dueño? ¿Quién es el dueño del municipio? Y él tiene que definir un reglamento de copropiedad que le da atribuciones a cada uno de los que viven, a los que arriendan, en fin, yo no lo mezclaría con la definición de copropiedad, porque es una copropiedad que tiene un modelo de administración singular, es propio. Entonces yo lo dejaría así. Estas cuestiones me van a perdonar, pero son bien delicadas todas, porque el mayor conflicto viene con los edificios del centro de la ciudad, entre los primeros pisos y el resto del edificio, que normalmente la dictadura es de los primeros pisos. Ellos mandan y hacen lo que quieren porque ellos tienen los mayores avalúos, porque el avalúo es que determina la ponderación de la propiedad y de la incidencia en la votación. Pero yo mantendría por lo menos el principio de que aquí hay un tipo de propiedad que estamos regulando, y en segundo lugar que para la administración, si es uno solo el propietario, él tendrá que pactarlo con sus distintos ocupantes como se hace. O sea, no puede pretender la ley establecer esa modalidad. Eso. Yo solo manifiesto lo que hemos conocido en largos años de experiencia
es que hay alcaldes con mucho criterio y hay alcaldes con poco criterio a la hora de las ordenanzas. Y lo disímil de las mismas, licitaciones de basura, autorizaciones para máquinas tragamonedas que son de azar, son tan distintas que lo que se establece es el caos, porque cada cual va a tener una. Yo lo dejaría y lo podríamos retomar más adelante, pero me preocupa de que en definitiva haya siendo el ejercicio del derecho a ocupación diverso, haya un solo propietario que es el dueño de la asamblea y que en definitiva determine todo, espacios comunes, estacionamiento, o sea, lo que tienes ahí, o sea, es la defensa del derecho de los arrendatarios, que pueden también generar una participación y no a través de una imposición. Eso, entiendo lo que plantea el senador Monte, pero pueden haber mucha discrecionalidad en torno a aquello. Y yo espero plantearlo más profundamente cuando evaluemos las atribuciones de la asamblea, porque en esos edificios o copropiedades también habría una asamblea, ¿no, senador Monte? O sea, también se reunirían para tomar decisiones entre ellos, o solo existiría la figura del propietario único que hace la ordenanza y toma las decisiones. O sea, legalmente el que administra un edificio son los propietarios. Si el propietario es uno, es uno. Si el propietario, cosa que ocurre mucho, es un problema cuando una empresa constructora empieza a vender un edificio, vende, no sé, el 20%, y qué pasa con la administración general porque es dueño del 80%, es un problema. Pero al final el que tiene el poder para influir es el que tiene el 80%. Si eso es así, no podría ser de otra manera. A medida que va vendiendo, va cambiando. Por eso incorporamos de que el propietario, el primer vendedor, tenía que vender con un reglamento de copropiedad al cual se tenía que ajustar el mismo, porque antes ni siquiera podía cambiarlo en cualquier momento, tiene que tenerlo. Pero no queda otro, o sea, es el propietario que quien manda. Respecto a la relación entre el propietario y los arrendatarios, yo te acepto que a lo mejor hay que incorporar una situación de no mucho abuso, pero a mi juicio darle mucho poder a los propietarios, a los arrendatarios sobre propiedades, que de hecho hoy día el Ministerio lo incorporó en algunos subsidios, lo veo tremendamente complejo. Le está dando subsidios a arrendatarios. Entonces los arrendatarios van a decir, mire, yo conseguí subsidio, yo logré mejorar esto. Entonces se genera una situación confusa entre el propietario y el arrendatario. Esto es una vieja discusión, si no viene ahora nomás, sino que aquí está claro que, queramos o no, aquí el que manda es el propietario. Bien, votemos el artículo, esta discusión va a ser retomada más adelante. Señor secretario. Sí, hay dos indicaciones, porque una de la senadora Aravena suprime las frases destinadas a hospedaje y la del Ejecutivo elimina con edificaciones. O sea, sitios con edificaciones, elimina la frase con edificaciones para que quede sitios solamente. Hasta industriales. Exacto, o sea, si se acogen las dos, quedaría la unidad que integra un condominio sobre las cuales es posible constituir dominio exclusivo. Pueden ser casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales, edificaciones, sitios, entre otras. Ya. Estaría por votarla, como tenemos el acuerdo, volver atrás si hay consenso, e incluso si no hay consenso, para el mejor desarrollo de la ley. Senador Sandoval. ¿No es que en el mismo artículo del Ejecutivo también hay una expresión para eliminar también hay edificaciones? Llegaría hasta industriales. Sí, perdón, senador. No, lo que eliminan es la frase con edificaciones. La otra subsiste. ¿Puedo hacer una consulta? Esto de constituir dominio exclusivo, la exclusividad, ¿a qué se sobre la propiedad? Gonzalo. Bueno, esa es la idea. En el régimen de copropiedad están las unidades de dominio exclusivo, que yo puedo tener una inscripción en el conservador de bienes raíces que dice que yo soy propietario de tal casa, tal departamento, tal bodega, estacionamiento, sitio. Y bienes de dominio común, donde está el terreno de dominio común, según condominio tipo A, las vialidades, etcétera. ¿Qué busca esta indicación? Y tiene que ver con la que viene en el inciso siguiente. La ley vigente en esta enumeración dice sitios, ¿ya? Y el proyecto de ley original ingresado dice sitios con edificaciones, porque después busca cambiar también el término que podrán acogerse, en el inciso siguiente, podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria que consagra esta ley. El proyecto de ley dice las edificaciones o los terrenos con edificaciones. La ley vigente dice las construcciones o los terrenos con construcciones. Y la indicación que presentamos busca reponer lo de la ley vigente, que es construcciones o terrenos con construcciones, y entiendo que eso va en la línea de la indicación presentada por el senador Sandoval también.
Y uno podría decir, bueno, me parece semántica la diferencia, pero la distinción está dada porque el término construcción es más amplio que edificación, y el reglamento de la ley de copropiedad actualmente vigente precisa que los condominios que tienen proyectos de construcción aprobados se entiende que son aquellos que, por ejemplo, tienen las obras de urbanización realizadas o garantizadas, y eso permite un determinado tipo de condominio, que es el condominio tipo B, conformado por sitios que no tienen aún edificación, porque son edificables, porque en el fondo se transfiere el dominio de ese sitio, que forma parte de un condominio, y que posteriormente su adquirente es el que solicita el permiso correspondiente, y etcétera. Entonces ese tipo de condominio, el condominio tipo B, que no tiene las edificaciones cuando se conforma el condominio, sino que solamente tiene sitios, si quedara la frase sitios con edificaciones, no quedaría espacio para ese tipo de condominio, el condominio de sitios. Lo mismo en la línea de abajo, si dijera que solo podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria las edificaciones o los terrenos con edificaciones, también deja fuera un tipo de condominio, que el condominio tipo B sin edificación simultánea, y en atención a ellos que se intenta reponer lo de la ley vigente. La ley vigente habla de construcciones con este concepto un poco más amplio. Edificación ya se refiere a una obra que emerge del suelo, digamos, una vivienda. Construcción ya pueden ser obras de urbanización. Ese es el punto de esa indicación. No sé si esa era la idea de quisiera pedir esas dos que indicaciones. pudiéramos escuchar a doña Verónica La Paz de la biblioteca respecto de esta normativa internacional y un estudio más en profundidad sobre esta definición. Señora Verónica. Este es un tema que quiero aclarar más una información. Senador. Cuando se discutió esta ley, cuando salió esta ley, este tema cambió 3 veces. Pasaba por la Cámara y cambiaba, volvía al Senado y le ponían... Y la discusión estuvo si pueden haber condominios rurales, al final. Y que esta discusión tenía mucho sentido, porque al final se ha usado esta norma mucho para zona de parcelas de agrado, para crear un conjunto de condominios en otras realidades. Y yo creo que en esto sería bueno aclarar qué es lo que queremos, porque yo creo que esto hay que acotarlo muy bien. Mira, si la señora Verónica pudiéramos dar, porque hay otro inciso que contiene el concepto de edificaciones, el inciso tercero, que vamos a estar igual. Señora Verónica. Señor senador. Señor secretario. Las dos. Exacto. Yo creo, sí, Mi duda es que están también edificaciones en el inciso tercero. Sí. Lo que pasa es que el inciso segundo, porque lo que está adelantando don Carlos viene en el inciso tercero, ¿ah? Entonces quizás sería más ordenado votar primero la indicación 2 y 3, sin perjuicio de que, claro, la 3 tiene una relación con lo que viene, y después entonces abocarnos al tema que se relaciona con la zona rural. Sí, yo quisiera pedirle que pudiéramos escuchar a la señora Verónica antes de la votación. Señora Verónica, asistente que pudiera, tiene usted la palabra. Senador, buenos días. Senadores, buenos días. ¿Se acerca el micrófono, señora Verónica? No, respecto de lo que estaban discutiendo, la norma anterior contempla que no existan condominios de terrenos. Son solo terrenos con proyectos aprobados de edificación. Entonces, si bien cambia la denominación de construcciones por edificaciones, lo que aquí ocurre es que se establece la posibilidad de que haya condominios solo de suelo, sin construcción. Entonces, eso es el cambio más fundamental. Y claro, eso podría abrir la posibilidad de, en terrenos fuera del área urbana en que ya se haya hecho cambio de uso suelo y por lo tanto sean incorporados al área urbana, se establezca allí la posibilidad de establecer condominios, lo que la norma hasta ahora ha sido bastante tajante en prohibir. ¿Qué hacemos con eso? Porque ese es un tema fuerte Ese es un tema fuerte en torno a la incidencia, o sea, la posibilidad de que sitios rurales puedan ser denominados condominios sin edificaciones, como consecuencia de la norma, desde la modificación. Al eliminar edificaciones, tiene un impacto concreto en un tema sensible que ha sido también planteado y que no es el que estamos tratando de resolver ahora. Señor secretario. Perdón, señor presidente, quería insistir en que quizás por una cuestión de claridad sería conveniente zanjar el tema destinado a hospedaje, porque nos estamos pasando al tema de la construcción en zonas rurales. Entonces, en el inciso segundo, bien, entonces vamos por inciso. Votemos la indicación número 2, destinado a hospedaje. Aprobado. Indicación número 2.
¿Aprobada? Para suprimir la frase. Exactamente, aprobada la indicación. Bien, Perfecto. ¿Indicaciones 2 y 3? Bien. bien. Aprobadas 4-0. Entonces, ahora sí, pasamos a la indicación 4, que es del senador señor Sandoval, que la voy a leer porque justamente esta es la que dice relación con este tema a que se refería el... Señora Verónica, Sí. al parecer, yo entendí, la eliminación del concepto de edificaciones tenía como resultado este tema de los sitios en sectores rurales O que sea, no pasaban a... necesariamente en sectores rurales. Igual es urbano. Urbanos, pero Pero la sin eliminación edificaciones. de sitios permite que ya haya condominios solo de suelo. Esa es lo que se acaba de aprobar, que existan condominios sin proyectos, solo de suelo. No, ¿Sacamos los sitios también? no, los sitios quedan. A ver, Sitios se supone que lo eliminamos. No, lo que se eliminó fue con edificaciones. No, Esa es la indicación. qué bueno que lo... No, Entonces, a ver, la a ver, indicación 2, esa sí que está aprobada yo 4-0, entendí no que hay problema. eliminábamos todo después de industriales. A ver, al momento de votar, anterior a eso señalamos hasta recintos industriales, punto. Y como la línea siguiente incorpora destinado a hospedaje y además con edificaciones, que son las dos indicaciones del senador Sandoval y la senadora Aravena, el inciso segundo de la ley elimina edificaciones destinadas a hospedaje, sitios con edificaciones, entre otros. Perfecto. Entonces, Por lo tanto, no queda sitio, se elimina hasta industriales. perfecto. Y vamos a Entonces, volver más adelante, cuando va a ser inevitable volver sobre este tema. presidente, entonces lo que pasa es que yo me estaba refiriendo estrictamente a las indicaciones, pero es muy sencillo porque aprobamos las indicaciones con modificaciones de manera de que el inciso llegue hasta edificaciones, punto. Industriales. Perdón, hasta recintos industriales, punto. Y se elimina desde edificaciones hasta entre otras. Correcto. Quedaríamos entonces Muy hasta bien. recintos industriales, aprobada la... A ver, El entre otras, ¿lo dejamos? No, ¿Don tampoco. Gonzalo Gasitúa? No, entre otras... entre otras confunden. No, porque entre otras otras también se es confunde. el bolsillo payaso completo, ¿no? Mira, yo creo que la discusión en profundidad la vamos a dar un poco más adelante. Aprobémoslo así porque es la claridad que tenemos al inicio en la segunda indicación. ¿Ok? Perfecto, lo importante es que Los quedó términos que aprobado planteaba el hasta secretario. recintos industriales. Hasta recintos industriales. Muy bien, así se aprueba. Entonces, ahora correspondería pasar al tema que se adelantaba. Hay una indicación del senador Sandoval para sustituir el inciso tercero. Voy a leer el inciso tercero actual. Perdón, presidente, que la modificación son básicamente... Senador, ¿se puede poner el micrófono? Es que me refiero más que nada para el proceso de... Porque básicamente lo que hace esta indicación es cambiar el concepto de edificaciones por construcciones, que es coincidente también con la que hace, entiendo, la indicación número 6. O sea, la única diferencia, don David, es que lo que dice usted es así. Y emplazado en zona... Claro, lo que habría que tener cuidado es la nomenclatura que se usa, porque la norma actual habla de proyectos de zona aprobados emplazados en áreas urbanas o que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y la indicación habla de emplazados en áreas urbanas o emplazados en zonas rurales autorizados conforme al artículo 55. Es un tema de nomenclatura, pero que habría que, claro, que opinar lo que estimen pertinente, pero efectivamente va absolutamente en la línea también, sin perjuicio de lo que dije recién, de la indicación número 6 del presidente de la República, que reemplaza edificaciones por construcciones y edificación por construcción. Quiero tener la palabra. Señor senador, si uno de los dos me da el micrófono. Senador Carlos Montes. No, si no quieres, si quieres, tú terminas. No, por favor. No, es que yo quiero ser muy transparente en esto porque creo que es una distorsión transformar la ley de copropiedad inmobiliaria una ley para subdividir la propiedad rural. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Esto se ha usado mucho en las parcelas de grado. Se está usando hoy día, especialmente referido al término sitio que venía antes.
sería bueno ver la acta, porque esto fue discutido muy fuertemente, y el ministro Hermosilla de ese tiempo lo único que quería es que hubiera copropiedades de terrenos. Y hubo mucho tira y afloja y al final quedó así, y eso permitió que hubiera copropiedades de terreno hoy día, que las hay. La subdivisión de terrenos tiene que tener otras reglas. No puede tomarse de una ley que lo que busca regular cómo dentro de la ciudad se construye una manera de copropiedad. Lo segundo que quiero decir, la referencia al artículo 55, a mi juicio, no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que es el artículo 55? El artículo 55, que debería llamarse el artículo de la cuarta región, porque fue hecha para ello, por Encina, el diputado Encina de ese entonces, y la verdad que dentro del urbanismo considerada la aberración más grande que puede haber. Lo que dice el 55 que en el borde de zonas urbanas tú puedes autorizar construir proyectos como si fuesen zonas urbanas. Eso es en definitiva lo que dice el 55 con esa modificación. Esto en general se ha prestado para distorsiones, para distintas cosas y para muchos conflictos. Hay regiones que no lo han aceptado. La región metropolitana no ha aceptado ningún proyecto de esta naturaleza, pero hay otras regiones que se ha extendido más. Yo creo que si se autoriza aplicar el 55 como hoy día está, eso pasa a ser urbano, entonces no tiene por qué ser reiterativo, dice, propiedades rurales. No, si se autoriza el artículo 55 es porque se le permite el tratamiento como urbano, ¿me entiendes? O sea, creo que está de más hacer la referencia al 55. Esto hoy día también, en la ley actual está así. Entonces, yo creo que esta es una ley fundamentalmente para zonas urbanas o una zona especial que es considerada urbana para efecto de ampliación que sería el 55. Eso es lo que yo quería. Respecto a construcciones y edificaciones me gustaría entender más el alcance, la importancia, porque yo entiendo que no es lo mismo, no como suena, pero aquí lo que se busca es que sean viviendas al final de cuentas, ¿no? Que sean viviendas o algunas bodegas o en la zona industrial, los parques industriales están aplicando esto, entiendo yo, ¿no? El parque industrial que hay donde está al otro lado de Vespucio, ahí, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es un condominio de terreno, ¿ya? Es un condominio de terreno, pero tiene un proyecto de construcción, ¿ah? Y lo que hace es zona urbana, son terrenos, pero con un proyecto de construcción. ¿Por cuánto tiempo el proyecto de construcción? Ahí es donde vienen las distorsiones. Si algo que va a durar 30 años, como es una manera en el fondo de elevar plusvalía al valor del terreno y no necesariamente generar ciudad de mejor calidad. Eso, presidente. Una consulta al Ejecutivo y luego el senador Sandoval. Senador Sandoval, luego el Ejecutivo. Con respecto al tema, sí, ya está bien. Me parece la acotación que hace el senador Montes respecto a la modificación a la segunda parte de esta indicación en relación a los emplazados en zonas rurales autorizados conforme, etcétera. Ya puede generar efectivamente alguna duda respecto a este particular, pero no olvidemos que esto es para que podrán acogerse al régimen de copropiedad, es una forma, ¿no es cierto?, que podrán acogerse determinadas entidades a esta ley, en cuyo caso perfecto, mantendríamos en esa indicación el cambio del concepto de edificación por construcción básicamente y dejaríamos mejor fuera el tema de lo que señala esta misma indicación emplazado en zonas rurales autorizadas conforme, etcétera, etcétera, ¿ya? Para el Ejecutivo una consulta, tema parcelas de agrado y los regímenes de copropiedad fuera del área urbana. ¿Existen formalmente o las llamadas parcelas de agrado que conforman una especie de copropiedad? Porque en un mismo terreno de media hectárea pueden consistir 3 familias y tienen una cierta subdivisión. Don Gonzalo. Gracias, señor presidente. Bueno, relacionado con eso y con lo señalado por el senador Montes respecto al artículo 55, yo quisiera señalar que yo entiendo que cuando dice emplazado en área urbana que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55, está diciendo que los rurales que pueden acogerse a la ley de copropiedad no son cualquier proyecto de subdivisión del área rural, sino que son aquellos que han sido autorizados por el 55 y en el artículo 55 permite, por ejemplo, los conjuntos de vivienda económica hasta un determinado valor y que requieren una serie de autorizaciones por parte de Agricultura y Vivienda y que en el lado de vivienda lo que requiere es que se acredite que no se genera un núcleo urbano al margen de la planificación. Y por eso determinadas iniciativas no cuentan con esa autorización porque se considera que
aprobar ese tipo de condominio podría generar un núcleo urbano al margen de la planificación y se rechaza por esa línea. Entonces, pero está diciendo, bueno, pero los que sí sean autorizados por ese camino, que generan un conjunto de viviendas que requieren algún tipo de administración, que puedan acogerse al régimen de copropiedad. Cosa distinta es lo que pasa con las parcelas de agrado, que muchas veces, bueno, se aprueban, pero no por la ley de copropiedad, sino que se aprueban por el decreto 3516 u otro tipo de norma, que permite subdividir el área rural y que ese tipo de comunidades no se acogen no pueden acogerse a la ley de copropiedad porque este artículo no les da ese marco, porque para las que están en el área rural solamente permite las que estén autorizadas conforme al artículo 55. Por lo tanto, ese tipo de comunidades se rigen por otro tipo de reglamento, un reglamento interno muy parecido a un reglamento de copropiedad, pero no pueden regirse por la ley de copropiedad porque no están autorizados ni en la redacción actual ni en la propuesta con edificaciones o con construcciones, porque acota a que en el área rural sean solamente los supuestos específicos contemplados en el 55, que no es todo lo que se puede hacer en el área rural. Senador Montes. No, yo en esto creo que hay que diferenciar lo que es la norma de lo que es la realidad. Porque a través de todo esto se han encontrado resquicios. Porque usted recorre las ciudades, en los bordes de las ciudades, donde hay parcelas de grado, y está lleno de condominios. Esa es la realidad. ¿Ah? Entonces uno averigua por qué se ha producido esto. Entiendo que en algunos casos los municipios simplemente lo han autorizado, porque como la parcela de grado permite que haya una sola vivienda, al final van buscando de decir es una sola copropiedad. O sea, se usa el concepto, se extiende el concepto de una sola propiedad a un solo condominio, a una. Eso sé que en algunas comunas eso se ha aplicado. Estoy hablando de comunas de la región metropolitana, por ejemplo, donde eso ha ocurrido. Entonces, el problema es que, porque en otros casos no es autorización solamente municipal, sino que empieza la presión de ese condominio al municipio para que se autorice el 55. Por eso que el 55 es una distorsión completa. Porque una vez que hay una parcela de grado en el borde, empiezan a presionar al municipio, permitan aplicar el 55, eso es. Entonces, ¿El municipio la facultad de interpretación del 55? El municipio, sí, puede solicitarlo, pero también tiene que consultar a la Seremi. Pero normalmente la Seremi, cuando hay presión municipal, salvo la metropolitana, que lo único que ha sido más odioso es la metropolitana, pero en todas las otras regiones, hasta donde yo sé, se autoriza cualquier cosa como 55. Además, ya no está el criterio que sea el pegado urbano, que fue el criterio original, en cualquier parte. Fíjese que la discusión para que el tope fuera de 1000, el 55 se aplica hasta 1000 UF y se mantiene, espero que no se vaya a cambiar, porque es lo que lo inviabiliza para otro tipo de proyectos. Incluso eso no se está respetando, porque 1000 de qué. ¿Ya? Entonces te empieza la discusión sobre 1000 de qué. Es solo la construcción, es construcción más terreno. ¿De qué estamos hablando? Entonces, presidente, yo creo que esto es una zona delicada, si se quiere darle una vuelta mayor y reflexionemos más y precisemos. Pero lo que yo quisiera insistir, los condominios son de zona urbana. El 55 se define como urbano otro terreno rural. Bueno, aceptemos por ahora porque eso es ley, pero está definido como tratamiento como urbano. Entonces habría que sacar la palabra emplazada en zonas rurales. Y sacar la referencia al 55. Si el 55 por definición es lo que puede hacerse un condominio del 55, donde está definido como 55. Miremos la ley y veamos el urbanismo de construcción y miremos el artículo 55 para ver si es exacto lo que yo digo, pero es lo que yo recuerdo bien. A ver, está claro que este es un tema que ha sido reiterativo en materia de condominio. Hay mucho debate ya realizado. La afirmación del senador Monte que la ley o la norma hay que diferenciarla de la realidad genera un debate bien profundo, porque la ley debería interpretar siempre la realidad. Para eso lo hacemos, para intentar regular la realidad. Pero esta es una distorsión que existe. Señora Verónica, apoyo técnico a la biblioteca. Ahora sí. Senador, solo para señalarle que en eso es importante definir el orden en que se ejecuta el procedimiento. Si primero aplica el 55 y después la posibilidad de acogerse a copropiedad, para que no nos encontremos en los casos que ya con la construcción se ejerce la presión para acogerse al 55. En eso el orden procedimental que se establezca juega un rol súper importante para poder controlarlo, evitar ese tipo de situaciones. A ver, tenemos una indicación que incorpora el rol del 55 más la definición de zonas rurales.
eliminamos aquello y la verdad es que queda igual que el artículo original de la ley. Senador, yo no sé si dejamos pendiente, este es un tema que me gustaría escuchar más, porque aún rechazando la indicación número 4 del senador Sandoval, el tema sigue abierto, porque de algún modo esta es una realidad que establece un tipo de condominio en zonas rurales que no podemos ignorar, porque en definitiva lo que va a continuar es la situación tal como está. Esta es la posibilidad, en mi opinión, de entrar al tema de fondo e intentar ver una norma, porque la realidad siempre termina imponiéndose a la ley. O sea, las leyes no pueden ir contra la realidad. Entonces, en algún minuto se va a regularizar. El tema es si ahora, de permanecer así, esto sigue creciendo de manera desregulada como está, o enfrentamos el tema de fondo, asumiendo que hay un debate larguísimo, como ha señalado el señor Montes, en todos los últimos 20 años sobre este tema. Tenemos dos posibilidades entonces: o votamos la norma propuesta por el senador Sandoval, o la dejamos pendiente y seguimos con el debate, y en algún punto retomamos esta situación previa evaluación con el Ministerio, con más antecedentes. Senador Sandoval. Sí, sí, en realidad, bueno, en todas las ciudades no está pasando exactamente, no sé si en todas, pero ya uno ve en la zona sur, la zona austral. Esto se ha transformado obviamente en un mecanismo alternativo y se han generado una multiplicidad de situaciones, de hecho incluso más. Siempre recurro al caso del ejemplo de uno mismo siendo alcalde, y tuvimos que empezar a crear la periferia de Coyhaique, las villas, la Villa Jara, la Villa El Morro, la Villa esta, la Villa allá, porque efectivamente se comenzó a generar uno por dos temas, no solamente por una situación del punto de vista de las villas de agrado ni nada por el estilo. Hoy día el precio del suelo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Coyhaique, hoy un sitio está hablando de 140, 130 millones de pesos, el sitio urbano en Coyhaique. ¿Qué tamaño? ¿Ya? Ponle 12,5 por 20 metros. Un precio pero absolutamente inalcanzable. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? En la periferia compra una propiedad de 5.000 metros cuadrados que le sale por 30, 40 millones de pesos, ¿verdad? Más caro mientras más cerca está de Coyhaique, evidentemente, pero le queda toda la plata para construir la vivienda. Eso no está pasando. Y no hemos encontrado con esa raíz. Yo sugeriría, en este caso, prefiero, presidente, que pudiéramos postergar la discusión porque una ha hecho... ¿Acabamos pendiente? Sí. El artículo completo era que... Y yo quisiera aclarar de que Senador Montes, si el Ejecutivo propone otra cosa para ver cómo subdividimos terreno en esta situación, veamos otra modalidad. Pero no lo mezclemos con copropiedad porque esto afecta a la copropiedad, ¿me entiendes? O sea, porque la parcela de grado, eso existe en Chile nomás, una creación chilena que no ha generado un tipo de desarrollo. Además ya están casi todos los terrenos de parcela de grado que prácticamente no tienen impuestos. ¿Sí? Es muy... estimula mucho tener parcela de grado porque prácticamente no pagan contribuciones mayores ni nada. Por ahí dicen estos récords de Guinness, no sé cómo se llama, que Chile es el paraíso del suelo. O sea, no hay mejor negocio que el suelo. Usted sabe cómo están comprando de afuera suelo acá en Chile. Están comprando a través de internet, que empiezan a ver y buscan los planos y dice, o chino, o capitalito, que lado dice, compremos esto y lo compran. Así están comprando. O sea, porque no tiene prácticamente impuestos. El último informe de la OECD dice que está en una cosa más aberraciones en nuestro sistema tributario. Que tenemos prácticamente nada al respecto. Lo que metimos en la última reforma del 2014 fue poquito, pero fue muy difícil. yo no solo quisiera postergar este debate producto de esta indicación, sino que abordar el tema con el Ejecutivo. Y lo que propongo es si pudiéramos tener una reunión conjunta, porque esto también involucra el tema de la agricultura. Yo un día estuve ayer en Recoleta, o sea, de los mejores suelos de Chile, en la zona central, han sucumbido bajo las parcelas de agrado, prestándole desarrollo, suelos de altísima calidad, millones de años para formarse, ¿me explico, no? Y por tanto, si pudiéramos tener una reunión de trabajo entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Vivienda y esta comisión y la Comisión de Agricultura, aprovechando que la senadora Aravena preside la Agricultura y el Ejecutivo, y fijar una sesión especial, no dentro de esta, para abordar el tema. Yo creo que nos podría orientar si definitivamente lo incorporamos, lo dejamos de lado en esta ley de copropiedad. Don Gonzalo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estoy de acuerdo con quizás seguir trabajando el tema, darle una vuelta a este inciso, precisamente porque creo que la conversación está derivando respecto al artículo 55 y como
si este inciso está permitiendo hacer copropiedades en el área rural. Yo entiendo que más bien lo que está permitiendo es que cosas que ya están que se autorizan por el 55, que es una norma que no es de esta ley, dice, mire, usted por el 55 puede hacer conjuntos de vivienda. Entonces es pertinente que si usted va a permitir hacer conjuntos de vivienda, otra cosa es si uno analiza la pertinencia de seguir autorizando eso, pero en el marco de que esa ley permite hacer conjuntos de vivienda, de hasta 1000 unidades de fomento, etcétera, que ese tipo de conjuntos pueda acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria porque necesitan acogerse a un régimen que regule las relaciones entre esos copropietarios. Yo no veo que en la frase autorizados conforme al artículo 55 uno pueda incluir copropiedades conformadas por parcelas de agrado. Lo que sí veo la dificultad que están planteando de que, claro, que en una parcela de agrado que ya está en el área rural, yo quiera que esa parcela de agrado lo transforme en un 55 y lo transforme a su vez en una copropiedad. Por lo tanto, ahí es donde se mezclan las dos leyes y donde uno dice, bueno, esto requiere ser analizado con detención, con otros funcionarios del ministerio también que están viendo este tema, la División de Desarrollo Urbano, u otras divisiones que pueden tener una opinión más precisa de las implicancias que puede tener modificar alguna mención de este inciso. No solo el tema de construcción y edificaciones, sino que es lo que se está hablando de mencionar o no mencionar el 55, porque de repente borrar la frase de la mención del 55 puede hasta dejar abierta la posibilidad de que alguien diga, puedo hacer condominio en urbano o rural, porque si uno saca esa frase queda muy abierto también, queda las construcciones... Por eso, pero que quede en alguna parte, Gonzalo, claro, emplazado en área urbana. Pero ¿qué pasa con estos rurales que han sido autorizados? Comunas que no tienen plan regulador, y pueden quedarse en un limbo medio curioso. Entonces, es algo a analizar con detención. senadora Aravena. Bien breve, solo recordar que en alguna sesión atrás el ministro planteó que esta situación del artículo 55 el Ministerio lo iba a revisar, porque efectivamente en las comunas, al menos de la región donde yo estoy y represento, hay una situación que se ha usado y abusado de ella, y hoy día el Estado, y en este caso el gobierno hoy día, tiene que invertir para poder generar ciertas situaciones de mejor vivir a estas localidades aisladas que se han ido instalando a partir del 55, y al final está totalmente en contra de lo que ha anunciado el ministro y el presidente de la República, en tanto a concentrar efectivamente que los servicios de educación, salud, conectividad y otros estén vinculados, ¿cierto?, con anticipación a los espacios que uno va a poblar. Entonces, yo también creo que, dado que esto se está nombrando acá, que entiendo que ya se ha utilizado, pero debe quedar tan bien redactado como para que no se entienda que el 55 es algo per se, dado que hay un compromiso del ministro de poder generar una normativa que sea un poco más amigable y que sea también conducente a lo que el mismo ministro ha dicho que no va a ser, que es desconcentrar, sino más bien concentrar población en donde haya más servicios. Entonces, el 55 va en la dirección contraria a lo que ha sido la política pública en vivienda que ha planteado el ministro. Entonces, yo creo que es bueno profundizar en esto, porque lamentablemente, como lo ha dicho el senador Navarro, los mejores, además, suelos agrícolas se han utilizado justamente para esta desconcentración, y finalmente el costo fiscal para poder hacerse cargo de esta situación, que por un lado abaraté costos de suelo, pero por otro lado encarezco todo lo que implica, digamos, los servicios públicos vinculados a esa localidad. Entonces, al final, yo creo que finalmente es algo negativo, pero yo creo que además va en contra de lo que ha planteado el mismo gobierno respecto a la concentración de la población. Gracias, senadora Aravena. A ver, está claro que no son de 1000 UF las construcciones que allí están, o sea, son muy superiores a 1000 UF. Entonces, yo diría que durante largo tiempo se ha discutido, tenemos que tomar una decisión, lo abordamos. O sea, yo siento que para la fin de historia de la ley, si nosotros solo hacemos un pase y nos saltamos este tema, lo que vamos a hacer, digamos, es no enfrentar un problema que se vincula a esta comisión y a este ministerio. Y por tanto, reitero mi propuesta, el senador Aravena, si pudiéramos generar una sesión especial en Santiago un día lunes, con invitado al ministro de Agricultura, el ministro de la Vivienda, más las comisiones conjuntas, exclusivas, artículo 55, y eso nos permitiría saber en qué estamos, en qué está el gobierno, en ambos ministerios, y abordar el tema de fondo, si es posible o no su inclusión aquí, y si no, dónde, y quién es efectivamente responsable de enfrentar esta distorsión, porque no es solo en relación al impuesto interno, en relación al uso del suelo, a la normativa de regulación, en definitiva, está abierto. ¿Le parece que nos ponemos de acuerdo, señor secretario, con la senadora Aravena, que preside Agricultura, para fijar esa sesión, 2 horas en Santiago, un día lunes, y podemos profundizar? Por ahora lo dejamos pendiente.
Muy bien. Presidente, Sí, perdón. señor secretario. Entonces van a quedar pendientes todas las Indicaciones que tengan referencia al que es inciso. de la 4 a la 7. ¿Ah? Muy bien, pendientes. Así se acuerda. Bien. Seguimos con Exactamente. página 3. No, ahora corresponde pasar a la página 3 del comparado. Artículo 2 que contiene las definiciones. La indicación número 8 del presidente de la República sustituye la frase condominios, las edificaciones, por condominios, las construcciones. La 9 y 10, que de la senadora señora Aravena y el senador señor Sandoval, hacen lo mismo. Lo planteo de otra forma, pero exactamente lo mismo, porque es reemplazar la palabra edificaciones por construcciones. ¿Puedo pedirle a don Gonzalo que nos pueda detallar el cambio conceptual? Solo para efecto del acta entre construcciones y edificaciones. Perfecto. Bueno, va en la línea de lo señalado respecto al inciso 3. La ley vigente tiene esta terminología: las construcciones o los terrenos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria. Eso para distinguir que el tipo A serían las construcciones y el tipo E es aquel en que yo puedo transferir el dominio de un determinado predio. A ver, el tipo A son una construcción en un terreno de dominio común donde hay unidades de dominio exclusivo, pero el terreno se mantiene de dominio común. Y el tipo E son predios que están en un terreno de dominio común, o sea, están en un terreno, se establecen predios que pueden ser de dominio exclusivo y queda como bien de dominio común los otros bienes, circulaciones, áreas verdes, etcétera. Busca mantener siempre la misma terminología, que es la terminología que ocupa la ley actual, de en vez de hablar de edificación, hablar de construcción. Va en esa línea, pero está relacionado con el inciso que quedó pendiente de discusión, digamos. Es todo parte de lo mismo. Están directamente relacionados por el concepto de definición. Entonces también la dejaríamos pendiente. ¿Les parece? Y las que vienen, todo lo que entiendo hay edificaciones. Hasta la 14, seguimos con edificaciones del proyecto. Me da la impresión, perdón. Perdón. Me da la impresión, por lo que decía Gonzalo antes, que está en la línea de lo que ya se aprobó, ¿no es cierto? Reemplazar edificaciones por construcciones. Va en esa línea, ¿no? A mí lo que se me ha abierto la duda es si el concepto construcción e identificaciones aplicado al uso del 55 tiene un impacto, ¿no?, en la definición de lo que se busca regular. ¿Me explico? Porque entre edificaciones y construcciones tiene que haber una norma técnica, ¿no? O son similares. Esa es la definición. ¿Cuál es la diferencia en definitiva? A ver, la diferencia, y aquí quisiera salirme de la discusión del 55, porque esto es independiente de eso. Lo que busca precisar, y es como está establecida la ley vigente y el reglamento de la ley, cuando dice que un condominio puede tener un proyecto de construcción aprobado, el reglamento de la ley dice que un proyecto de construcción aprobado puede ser un condominio que tiene sus obras de urbanización ejecutadas o garantizadas. ¿Por qué? Porque es un condominio que ya está conformado, está conformado por predios que están urbanizados, en los cuales sus propietarios pueden solicitar un permiso de edificación y obtenerlo y eso. Entonces, el condominio tipo B, cuando dice los predios que al interior de sus deslindes existan simultáneamente sitios de dominio exclusivo con construcciones o con proyectos de construcción aprobado, o que diga con edificaciones o con proyectos de edificación aprobado, es la diferencia entre un condominio tipo B, de sitios de dominio exclusivo donde se construyen al mismo tiempo las casas, o condominios tipo B, donde lo que se enajena, lo que es una unidad de dominio exclusivo, es un sitio donde cada copropietario solicita posteriormente su permiso de edificación y tiene su vivienda. Es un condominio de viviendas igual, pero un condominio de viviendas que, como está conformado, esto no nos vayamos al tema del 55 y rural, pensemos en un condominio de esas características, pero en el área urbana, donde lo que se enajena son sitios urbanizados donde se pueden construir posteriormente una determinada vivienda conforme al permiso que cada uno de ellos permite. Vivienda o lo que corresponda al condominio que se conformó, digamos. Si se conformó un condominio de otro tipo de uso, bueno, que en esos sitios, esos predios de dominio exclusivo, que ya están urbanizados, se puede solicitar el permiso para una edificación. Posteriormente, no como
al conformar el condominio. Esa es la diferencia entre edificación y construcción. Construcción sería un término más amplio que edificación. ¿Quiero ofrecer la palabra a la señora Verónica? Yo creo que es importante distinguir que aquí la fundamental diferencia entre los condominios tipo A y tipo B tiene que ver en la forma de la organización del suelo. Entonces, en el condominio de tipo A estamos en una forma de organizar ese suelo en donde el suelo completo de la propiedad es común y sobre eso se colocan unidades. En el otro caso, estamos hablando de... Ahora, en esos condominios tipo A, en la práctica, existen condominios tipo A en extensión, o sea, existen condominios en donde todo el suelo es común y se han puesto unidades habitacionales sobre el suelo. ¿Ya? Ahora, los condominios tipo B corresponden a condominios en donde el suelo tiene dos categorías. Hay suelo donde se establece el dominio exclusivo y suelo donde se establece el dominio común. Sobre ese suelo de dominio exclusivo se construye una unidad y el resto pasa a ser parte de los bienes comunes. Esa es la lógica con la que se ordenan los condominios tipo A y tipo B, independiente de... Porque la norma base que hay en este minuto, que los condominios para ser tales tienen que contar con un proyecto aprobado y por lo tanto un proyecto que cuente con las urbanizaciones correspondientes. Quiero entender que en el tipo B puede haber una vivienda que no es condominio, en un terreno destinado a construcciones de condominio puede haber una vivienda de dominio exclusivo que no va a formar parte del condominio. Sí, siempre va a formar parte del condominio. Siempre va a formar parte. Es un suelo que yo lo he dividido ¿Y la diferencia de manera entonces dónde radica? Si la que propiedad es la misma. Todo el suelo es común. Todo el suelo. La completitud del condominio es suelo común. No existe ningún sector que sea de condominio exclusivo. Y es la lógica, se pensó en la lógica del tipo A. ¿Y en el B? Se pensó en la lógica de los edificios, en donde todo el suelo era común y las unidades estaban en la altura. Ahora, eso en la práctica se ha aplicado con unidades distribuidas en el suelo. En tanto, el condominio tipo B se pensó en la idea de que hubiera sectores del suelo de dominio exclusivo, que era el patio de una casa, en el fondo de esa lógica, y luego unas áreas comunes en donde está la circulación y todos los otros, el resto de los elementos comunes. Senador Montes. No, la verdad es que yo encuentro que la diferencia entre A y B es que B es para construir casas en condominio. Eso al final de cuentas y los otros para edificios, porque necesariamente en edificio el terreno va a ser común. Bien común no podría no serlo, porque es para todos los departamentos, todos los edificios. Y bueno, yo quiero ir a una cosa. Dice punto 1, condominios, 2 puntos. ¿Qué es lo que es condominio? ¿Cuál es la diferencia entre condominio y copropiedad? Yo siempre he entendido que son lo mismo. Entonces, y esto genera harta confusión porque mucha gente dice los condominios son los barrios más pitucos del barrio alto. Hay una resistencia a la gente a usar el concepto de condominio porque supone que es como algo de otro nivel de ingreso. Pero aquí lo que es propio del condominio o de la copropiedad es que existen dos tipos de propiedad. Eso es lo propio. Sí. Siempre va a existir dos tipos de propiedad, porque si no existieran dos tipos de propiedad, no es condominio nomás. Son distintos tipos de propiedad y la ley esta surge para qué hacer con aquella propiedad común. O sea, para conjugar esta forma de propiedad tan singular, que son dos tipos de propiedad. Entonces, yo encuentro si ustedes le pueden dar una vuelta aquí a la definición, hacerla un poquito más lo que realmente significa, porque condominios no son las edificaciones. El régimen de propiedad, el régimen de propiedad, por eso yo creo que sería bueno que ustedes lo aclararan más. Pero la propiedad común es la que le da origen a... Claro, pero hay propiedad común porque hay propiedad exclusiva, ¿eh? O sea, y es la conjunción de los dos lo que hace el condominio. Muy bien, Ejecutivo. Sí, me parece pertinente darle una vuelta a la definición de condominio, de copropiedad, porque efectivamente esta definición está yendo más bien al efecto concreto, material de cómo se visibiliza un condominio más que al tema jurídico, que es esta propiedad conjunta, y concuerdo con lo que dice Verónica, porque efectivamente ahí hace un análisis correcto de esta distinción en tipo A y tipo B. Precisar el tipo A efectivamente estaba pensado para aquellos condominios que están divididos en unidades en un terreno dominio común, que lo lógico es pensar en un edificio, pero efectivamente se ha generado condominios tipo A en extensión, que debieran haberse formulado como condominio tipo B, que en el fondo que cada uno sea propietario del terreno donde está su casa. Pero se hacen vía condominio tipo A y son dueños solo de la casa, y por ejemplo esa casa tiene un patio y ese patio es un polígono de uso y goce exclusivo de esa casa, que es una mutación media extraña del concepto, porque para eso estaba el condominio tipo B. El condominio tipo B lo que buscaba era que hubiera polígonos determinados de propiedad de una persona y que no dejan de ser condominio, porque
la propiedad común son todos los otros bienes, las circulaciones, la portería, el área verde, etcétera. Pero ellos son dueños de su polígono. Ese polígono tiene que tener la edificación construida o el proyecto ya aprobado de esas edificaciones que van a haber ahí, o puede ser solamente un condominio de esos polígonos donde cada uno después pida su permiso. Esa es la discusión que hay detrás y que tiene que ver con el cambio de construcción por edificación. Pero efectivamente se le puede dar una vuelta a la definición para que quede mejor amarrado con esta idea jurídica de propiedad separada, o sea, propiedad conjunta entre el bien que tengo dominio exclusivo y aquellos bienes que comparto con otras personas. Yo solo quiero mencionar no sé, tiene usted la posibilidad de estar en Lima o en Tacna, ¿no? Que todos los edificios tienen su techo inacabado, con fierros de edificios no terminados. Y lo que dicen es que efectivamente por eso hay una forma de no pagar los impuestos, porque es una construcción, no es un edificio. La pregunta es si el concepto construcción va a determinar que una parte no acabada, la construcción sea permanente, me explico, ¿no? Y no sea un edificio. Y que el concepto de construcción sea un constructo permanente no terminado. No sé si esto tiene una implicancia de impuestos, porque en Perú obviamente la tiene, al no estar terminado el edificio está en construcción, y hay impuestos que eluden, eso es lo que señalan, cosa que no sé si Verónica nos pudiera ayudar en esta materia, porque es un hecho muy significativo de por qué los edificios no están terminados. No sé si lo sabe, nos podría ilustrar, pero en materia de, por ejemplo, el uso del 45, si fuera aplicable a una instalación, perdón, al 55, una construcción podría no tener la calidad de estar sujeta a regla porque está en construcción, diferente del edificio, porque el edificio, estando el edificio terminado, tiene que regirse, pero la construcción puede ser larga y permanente, podría haber una instalación de faena durante un largo tiempo sin dar inicio a la construcción misma, pero el inicio de la construcción y determinar la calidad entonces de participar del régimen de copropiedad sin la intención inmediata o la intención de muy largo plazo de hacerla. ¿Señora Verónica? Senador, efectivamente la legislación peruana es así, mientras la obra no tenga la recepción final, lo dejan en obra y con eso evaden los impuestos territoriales. La situación acá en Chile es un poco distinta porque el servicio actúa incluso en casos en donde la edificación está y no tiene los permisos de edificación. Ellos hacen levantamientos aerofotogramétricos e incorporan a sus planillas algunas propiedades, sobre todo en las áreas urbanas. Ahora, particularmente respecto de lo que señalaba de los condominios tipo A y tipo B, es importante la distinción que en los casos de los condominios tipo A, que yo les señalaba, lo hacen en extensión, lo hacen a propósito de aumentar aún más la densidad del condominio, porque en el caso del condominio tipo B, la norma les obliga a dejar ciertos porcentajes de áreas verdes y de sesiones de circulación, que en el caso del condominio tipo A no existe y queda solo sujeto al proyectista. Entonces, de esa manera yo puedo colocar muchas más viviendas en un condominio tipo A, y sobre todo en viviendas sociales se producen situaciones bien complejas cuando se utiliza el condominio, esta variable del condominio tipo A, como señalaba Gonzalo, con áreas de uso exclusivo sobre el suelo. Mira, a mí se me vuelve a plantear el tema de la construcción versus la edificación, porque la construcción está en proceso, entonces, y tiene exigencias distintas a la edificación, que una edificación tiene edificación y tiene normas ya definidas. Un edificio, el concepto que está terminado, una construcción que está en proceso. Y la implicancia tributaria, no sé si podríamos invitar tal vez a hacer la consulta al oficio de impuestos internos, consultar si este tema, sobre todo el proyecto, si este tipo de definiciones afectan o no el régimen de contribuciones a los cuales están afectos. Quiero solo recordarles de que hemos firmado un proyecto de acuerdo en conjunto con un número importante de senadores, 24 senadores, para el impacto que tiene el pago de las contribuciones retardada por varios gobiernos y que ha impactado de manera severa, brutal, a propiedades que tienen un valor pero que pertenecen a personas jubiladas. Y que en definitiva le ha subido más allá del 100%, incluso del 150%. Todos estos impactos de carácter tributario, contribuciones, podríamos pedirle impuestos internos si nos pudiera acompañar en esta materia y por lo menos enfrentar este tema, la definición entre edificación y construcción, qué diferencia tiene en el proceso de aplicación de la ley. Senadora Aravena. Senador. Y le doy la bienvenida al senador Juan Pablo Letelier. Senadora. Senador. Bienvenida a Chile, no solo.
Usted en una entrevista que hizo estos días, que salió publicada también, plantea la superficie destinada a áreas verdes, que lo vuelve a corroborar, Verónica, respecto a las viviendas tipo A. Yo sé que no tiene que ver con este proyecto directamente, como nos pasa que vamos a ir viendo cosas que de alguna manera son transversales. Y en ese contexto, ¿existe alguna iniciativa que vaya a presentar el Ejecutivo en torno a definir efectivamente? Porque lo que plantea Verónica es que la densificación es un poquito ilimitada en función de que justamente no hay ninguna normativa que plantee para las viviendas tipo A superficies destinarias verdes. Bueno, es que claro, efectivamente ese tema está relacionado con las obligaciones que tienen los loteos y los condominios tipo B, en el que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción ya plantea esa exigencia. El tema es, claro, los condominios tipo A, ¿qué pasa con las áreas verdes? Cuando es en extensión se desnaturaliza el tema. Entonces, efectivamente, es un tema de analizar para ver si debiera quedar. Pero eso quizás es modificación más bien de la ordenanza en el artículo que asimila a los condominios tipo B a las exigencias del loteo. Bueno, analizar en qué situación quedan los condominios tipo A en extensión. Si se van a seguir admitiendo, bueno, quizás debiera revisarse. Eso tenemos que verlo con otros profesionales del Ministerio que ven los temas de las exigencias de los proyectos en términos urbanísticos. Pero claro, esta regla que establece que el condominio tipo A queda en manos del proyectista es la que finalmente ha generado ciertas distorsiones también en el cumplimiento de esos estándares mínimos de áreas verdes o circulaciones o las densidades que se han verificado en ese tipo de condominios, que dicen, bueno, como no tengo estas obligaciones de cesión o de contemplarlos ni siquiera como bienes comunes, y quedan a mi criterio, y en ese criterio a veces uno revisa y el área verde termina siendo una cosa Gonzalo, termina siendo ladera de cerro inaccesible o quebradas también inaccesibles. Yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión para solicitarle al ministro y al director del CEU pudiera asignar una persona permanente a este proyecto. Yo creo que no solamente el ministerio, sino al CELVIO, que es el órgano operativo de todo esto, pudiera acompañarnos. Eso para consultas permanentes y además para poder derivar algunos temas que van a ser incidentes, aparte, por cierto, de la asesoría directa del ministro. ¿Se acuerdan? Señores senadores, ¿sí? Muy bien, lo vamos a solicitar. Senador Letelier, tiene usted la palabra. Presidente, yo les pido disculpas, tuve interés de venir a participar en la ley sobre condominios sociales. Hay una materia que yo entiendo se requiere de patrocinio del Ejecutivo en una materia que tiene que ver con quién paga las... Nosotros trabajamos mucho en un momento, fue iniciativa del senador Montes, y él se recordará que quizás la indicación que se propuso quedó incompleta para que se pudieran hacer inversiones, por ejemplo, de alumbrado público en los condominios sociales. Y ese fue un tremendo avance porque muchos de los condominios de vivienda social no tenían iluminación en los espacios públicos, independiente de que fueran áreas verdes, equipamiento o incluso partes de la copropiedad. Pero el problema hoy es quién paga la luz. Dependiendo del tipo de condominio hay situaciones distintas. Pero hoy en día hay muchos condominios de vivienda social donde las dificultades de convivencia impiden que se pague, más aún porque se fija un criterio que es de responsabilidad del senador Montes, que son los... hay prorrateo de pago de la luz o del agua. Y esto lleva a que, por desgracia, algunos vecinos terminan pagando los robos de agua que hacen otros, o los robos de luz que hacen otros. Uno lo entiende para lo que es el consumo domiciliario, quizá, pero para el alumbrado de la vía pública es un problema de seguridad ciudadana. Y los municipios les gustaría poder pagar esa luz, pero no pueden. Y por ende se necesita generar la facultad de que los municipios puedan pagar la luz en aquellos lados, pero se requiere, entiendo, presidente, el secretario lo puede corroborar, de patrocinio del Ejecutivo, porque para eso ya es una atribución nueva a un municipio. Lo segundo, presidente, en la misma materia, yo no sé si ya se vio, le pido disculpas si ya se vio, en los condominios sociales el problema de los remarcadores es un drama. Y aquí le echan la culpa al Ministerio de Vivienda, las empresas sanitarias le dicen el Ministerio de Vivienda es culpable de esto, porque el Ministerio de Vivienda autoriza a que los proyectistas hagan condominios de vivienda social con un marcador general y con remarcadores.
lo cual genera un problema social gravísimo. Lo que uno debería ver es que, más bien cuando se haga vivienda social, se garantice que cada uno tenga su medidor. Pero no sé si eso lo incorporaron al proyecto. Entonces, si eso se resolvió, yo les agradezco. Y lo último, presidente, disculpe, no sé cómo te llamas. Gonzalo. Don Gonzalo planteó un tema de las áreas verdes, que a veces son más chicas, más grandes. Sí, eso es un drama. Pero hay otro drama, que es cuando la comunidad que ya está en condominio de vivienda social cierra sus perímetros. A veces cierran sus perímetros de su bloque, a veces cierran de varios bloques, a veces cierran del conjunto completo. En algunos municipios, cuando en ese cierre de conjunto completo hay un área verde, algunos directores de obra dicen que es una obligación de los vecinos de pagar un monto por tener el área verde cerrado. Yo no sé si eso lo abordaron. Es una situación bien absurda, porque cuando estaba el alcalde Lavín, si no me equivoco, en Santiago, él cerró algunos parques, algunas plazas. Se consideró que era bueno por un tema tan abierto durante el día, pero se cerraron en la noche por temas de seguridad pública. A mí me parece correcto eso, no tengo objeción a aquello. Pero cuando lo hacen en un condominio de vivienda social, parece medio absurdo que estén obligados a pagar porque el área verde está contemplado en el cierre perimetral que hicieron. Y los municipios no pueden condonar, y por eso la petición de la segunda indicación, no pueden dar la condonación plena de ese cobro porque no tienen la atribución. Entonces, por un lado, no está autorizado cerrarlo, según algunos directores de obra. Los alcaldes, para no caer en abandono de deberes, terminan cobrando sin quererlo, pero no lo pueden condonar. Entonces, creo que tenemos un vacío que deberíamos tratar de arreglar en este proyecto, presidente. Gracias, senador. Estamos partiendo, vamos recién en las indicaciones del artículo 2. Ese es un tema que esperamos abordar lo subsiguiente, y el acuerdo, me informo, senador, es poder incorporar indicaciones sin necesidad de la unanimidad, particularmente si enriquecen el proyecto. Algunas de las ideas planteadas, si no estuvieran incorporadas, van a ser factibles de transformar las indicaciones e incorporarlas. Don Gonzalo. Sí. Solo para complementar un par de cosas, efectivamente el proyecto de ley original presentado ya contempla que en el que pasaría a ser el artículo 72, agrega una frase que dice que las empresas que proporcionen servicios, etcétera, deberán dotar a cada una de las unidades de medidores individuales. Por lo tanto, ese concepto estaría en el proyecto de ley. No ha pasado el tema de la votación, pero la idea es que tenga estos medidores individuales para evitar este... Que no sean remarcadores. No, medidores individuales, claro. Parte de la discusión legal que se produjo y el resquicio legal, como las áreas verdes en la ladera de cerro, dicen es que el remarcador es un medidor. Ya, no. Entonces, es para tratar de precisar, entiendo la intención, lo agradezco. Y es lo mismo que pasa con las redes de agua. Porque si los que aquí estamos hacemos un condominio, se supone que la red es de nuestra responsabilidad dentro. Pero el condominio de vivienda social, esa red termina siendo responsabilidad de los dueños de los departamentos de vivienda social y termina siendo un drama. Las empresas sanitarias no tienen problema de hacerse cargo, pero legalmente no pueden. No, si ese es el tema que hay detrás de varias de sus observaciones. ¿Qué pasa con aquellos bienes comunes de condominio que... de vivienda social. Yo son, lo pondría en esa por eso, categoría, y que son áreas verdes, etcétera, que los mantienen. En estricto rigor, son bienes comunes de una copropiedad, no son bienes nacionales de uso público, y ahí es donde aparece el problema de que la municipalidad pueda o no pueda hacer inversiones, pueda o no pueda pagar algo que se ejecute ahí, etcétera. O sea, es un tema que hay que analizar con detención porque yo entiendo, le agradezco, solamente el ping-pong, pero esto surge porque le aplicamos la ley de propiedad horizontal a la vivienda social. Podríamos haber hecho un edificio nomás y no haber tenido todas las otras áreas, quizás nos habríamos salvado del punto. No sé, hay algo ahí de cuál fue el camino legal que optamos. Yo espero que en esto lo podamos arreglar. Pero entiendo que hay la voluntad y eso lo... Quiero recordar que hemos dejado pendiente la definición de condominio por el motivo de discusión, así que en definitiva el Ejecutivo ya se comprometió a una revisión. Está pendiente el numeral 1 del artículo 2 y eso puede ayudar a aclarar. Continuamos. Estamos en la página 4.
Dejamos pendiente el tema de las edificaciones de dominio común y tipo B, ¿no? Que está en base al numeral número 1. Estamos en la hora. ¿Hay otra comisión? Solo adelantar, aprovechando que está la señora Verónica, viene el 3, viene de dominio común. La pregunta es, se han copiado textualmente de la legislación vigente a lo aprobado por el Senado, ¿no? Y la senadora Aravena plantea una indicación después de vocablo terreno, la reducción de dominio común. Son exactamente las mismas, no hay modificación respecto de la ley vigente a lo aprobado en general por el Senado. Eso es así, me pregunta Gonzalo para el secretario. Todo parece indicar que no hay variación. Solo quiero señalar que me preocupa que de los bienes de dominio común, las llamadas áreas verdes, y particularmente el uso de las mismas, que son bienes de dominio común, deberían tener una definición que definiría cuáles son, ¿no? La definición de las mismas. Señora Verónica. Senador, hay una diferencia en lo que hay en la ley actual. La ley actual respecto a los bienes de dominio común establece las mismas categorías, pero no establece las definiciones. En el proyecto vienen las definiciones de cada una de las categorías de bienes comunes. Esa es la diferencia en esa categoría. ¿Qué está, señora Verónica? En la definición 3, bienes de dominio Ya, común. bienes de dominio común, sí. Claro, la norma ahora detalla la definición. En el anterior solo detallaba a qué correspondían los bienes. Ahora se creó una definición antes de la descripción de los bienes. Entre la ley original y la actual. Página 4, sí. Los que pertenezcan a todos los copropietarios por ser necesario por la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales como terrenos de dominio común. Entonces, lo aprobado por el Senado elimina de dominio común de la parte de los terrenos, y es lo que repone la senadora Aravena, para incorporar nuevamente el concepto de dominio común en torno a terrenos. No recuerdo, sí, señora Verónica. En los condominios, en la definición de los condominios, antes que pasemos, porque hay una de las observaciones que hizo una de las invitadas a la comisión respecto a la definición de los condominios de densificación predial. Ya. Que ella sugiere que se aclare las características de ese condominio. Como en el punto anterior estamos viendo las características de los condominios, claro, a lo mejor es importante considerar esa observación, que podría a lo mejor definirse también esa categoría. No sé, pero está la observación de la dentro del número 1. Sí. Dentro del condominio, ya. De los número 1. Parece entonces que la eliminación del concepto de lo aprobado en general por el Senado de dominio común es para nosotros reiterativo, dado que el numeral 3 establece el enunciado viene de dominio común. Por lo tanto, ya está incorporado en el título. Estamos hablando de bienes de dominio común en general. Sería redundante incorporar a uno de las definiciones lo de dominio común. ¿Sí? ¿Senadora Aravena? Solo una consulta. Respecto de la solicitud que hace la señora Graciela Correa, entonces quedaría que no solamente vamos a profundizar en las definiciones de condominio, sino que agregaríamos la definición de condominio de densificación predial, ¿sí? Sí, ya, ya, ok. Y sí, pero usted dice que la indicación número 15 exactamente la puede retirar. Sí, la retiramos. Entonces, la indicación... La retiro para que sea oficial y usted exactamente, indicación 15 retirada por su autora. La 15, eso. Sí, correcto. Le pediría a un Gonzalo que la página 5, en la definición de asamblea de copropietarios y de comité de administración, lo aprobado por el Senado lo hicimos antes, después de haber escuchado a la asociación de administradores. ¿Sí? Más bien se ajusta a hicieron una larga propuesta de definición ellos. Señor secretario. No, este es el texto aprobado en general, y efectivamente hubo una serie de opiniones, pero que no inciden en ese texto, porque ese texto
se acogió en los términos que venía. Estamos en la página 4. Ya pasamos a las 5, ¿no es cierto? Sí, estamos. La senadora retiró la indicación número 15 en la página 4. Habían quedado pendientes todas las de la página anterior. Y don Alejandro ahora está viendo en la página 5, en el número 5, está refiriéndose no a las indicaciones, sino al concepto de comité de administración. Sí, no hemos aprobado nada todavía. No, nada. Estamos en las definiciones, yo solo adelanto porque ya estamos sobre la hora. En el punto 4, la asamblea de copropietarios, nuevamente habla solo de propietarios y no de arrendadores. Y no sé si es un tema que vamos a abordar en qué área, porque en general en muchos condominios el porcentaje de arrendadores es superior al de propietarios. Y don Gonzalo. Sí, a ver, la asamblea de copropietarios igual sigue siendo la asamblea de copropietarios. Lo que hace esta ley es flexibilizar que a esas asambleas puedan asistir los arrendatarios sin necesidad de un poder especial como en el régimen actual. Pero esa asistencia del arrendatario es en representación del dueño de la unidad, porque si se van a adoptar acuerdos que tienen que ver con el dominio de las unidades, si bien puede ir al arrendatario en representación del propietario, porque es él quien se va a ver directamente afectado por ciertas medidas, no deja de ser una asamblea de copropietarios. Yo creo que se desnaturalizaría si uno abriera ahí que la asamblea es de asamblea de ocupantes de un condominio. No, la asamblea es de copropietarios porque se adoptan decisiones que tienen que ver con los derechos de dominio, y esa es la gracia de un poco lo que decía el senador Montes, que esto es copropiedad porque se vincula el dominio exclusivo con el dominio común de determinados espacios. Que haya en ese condominio, que haya personas que no tienen ese dominio, sino que son solamente ocupantes y que tienen derecho a participar en la asamblea, perfecto, que tengan derecho y facilitemos eso. Pero la asamblea sigue siendo de copropietarios. Eso estaría en el reglamento, entonces. No, en esta misma ley, en la parte de cómo se convocan las asambleas y quiénes pueden asistir y cómo se conforman los quórum, se flexibiliza el hecho de que pueda asistir un arrendatario o un ocupante, un mero tenedor por otro título que no sea un arriendo, en representación del propietario. Pero cuando son materias que inciden en el dominio, ahí sí le pide el poder. Porque dice, oiga, pero es que usted tampoco puede, como arrendatario, tomar decisiones que van a incidir. Pero vamos a dejar claro que existe el derecho de asistir a la Eso es una de las novedades del proyecto de ley, que flexibilice y que facilite, precisamente porque muchas veces los quórums no se alcanzaban, porque los propietarios no van a las asambleas, lo tienen ahí como inversión a veces y tienen al arrendatario, y el tema de ir o no ir a la asamblea no es mayor interés. En cambio el arrendatario sí estaba interesado, no tenía el poder y al final no se conseguían los quórums por esta cosa más administrativa. Entonces la ley busca decir, mire, el arrendatario puede ir, salvo que el propietario se lo prohíba, digamos, le diga, no, es que yo voy a ir, no dejo que me representes porque yo sí estoy interesado en participar como copropietario. Pero si no dice nada, se entiende que autoriza a su arrendatario para asistir a determinado tipo de asamblea. Las asambleas más complejas, efectivamente ya va a necesitar un poder expreso para representar al propietario porque son materias que tienen incidencia en los bienes de dominio, en los derechos de dominio sobre esa unidad. Eso. ¿No? Bien, yo solo quiero recordar, estamos en la hora. La solicitud que le hemos hecho hemos tomado el acuerdo de solicitar de manera permanente a alguien del Servio Nacional, a fin de empujar. Segundo, el oficio a la elección de puestos internos. Tercero, la sesión especial que haríamos con Agricultura, con la participación del Ministerio de Vivienda y también de Agricultura. Esperamos ambas comisiones respecto del decreto 55, a fin de poder ver si estamos en condiciones de abordarlo o no, porque este tema ha sido eludido. ¿Sí? Lo señala el senador Monte, en general representa complejidades que no se abordan, pero ahí está la realidad. Y de no incorporar el debate vamos a tener un problema planteado con una oportunidad de no resolverlo. Eso, don Gonzalo. Solo para quizás precisar una solicitud que usted está formulando de que venga alguien del Serviu de manera constante. El Serviu está descentralizado, por lo tanto no hay un Serviu nacional. Quizás lo más pertinente podría ser, atendido que la ley vigente y el proyecto de ley también contempla que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio puede impartir circulares para la aplicación de la ley de copropiedad. Entonces ese a nivel nacional sería el órgano dentro de la estructura del Ministerio más vinculado con el tema de la aplicación de la ley, porque está bien, hay un tema como de ejecución práctica por parte de los serbios, pero tendría que venir alguien del Servio Metropolitano, que no necesariamente va a representar a todos los serbios, pero podemos analizar, hay que analizar el tema a nivel del Ministerio para ver cómo que pudiéramos tener una opinión técnica más cercana. No le pedimos a Gonzalo que se maneje todos los temas en profundidad, pero sí la unidad técnica que está en el Ministerio
que pudiera aclararnos, porque estamos entrando en definiciones que sí necesitamos una opinión profunda y determinante en esta materia. No, en determinados temas será la edición de política habitacional, si son subsidios, condominio y vivienda social. O sea, tenemos que buscar las personas más En pertinentes. la medida que nos podamos evaluar acompañen, las digamos. áreas que vamos a tocar en Eso, la que vengamos discusión de los artículos con nuestro secretario, vamos a poder hacerle llegar la petición que puedan asistir los departamentos técnicos del Ministerio. Eso, perfecto. Vale. Muy bien. Senador Sandoval. Una sugerencia operativa, más que nada, presidente, no a priori, pero sugeriría a lo mejor que aquellas incisos que no tienen indicaciones, no es que los aprobemos a priori todos los que hayan por delante, porque de repente uno puede perder el hilo de la discusión del proyecto en general, sino que en el articulado, así como se vaya presentando, que no haya indicaciones, vamos dándolos por aprobado, presidente. Señor secretario. No, efectivamente el reglamento nos autoriza a aquellos incisos que no tienen indicaciones, ya sean por aprobados toda vez que se aprobaron en general y no se formularon indicaciones, así que no es necesario pronunciarnos, salvo que en algún caso puntual surja la necesidad de hacerlo y hay un artículo del reglamento que nos permite modificarlo, así que no habría problema. Y yo quiero recordar el acuerdo que tomamos al inicio de esta sesión de que podemos reabrir el debate de algún artículo, no necesariamente por unanimidad, ojalá por unanimidad en el caso que corresponda en beneficio de la ley, ¿ok? Sí. Presidente, efectivamente el artículo 125 del reglamento permite por los 2/3 de los senadores presentes reabrir la discusión en particular y ya se adoptó ese acuerdo por los 2/3, así que no hay problema. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo a quienes nos acompañan permanente, esta se levanta.